Hola, ¿qué tal? Muchísimos saludos a todos nuestros visitantes, a todos esos centuriones conscientes que vienen a este nuevo video de nuestra primera serie de mitos griegos para el despertar de conciencia. Seguimos con lo que es el encuentro con el ego y hoy es el segundo capítulo de este especial. Aquí Jaime Chérigo de Meditación para Todos, muy contento de acompañarlos y estoy con mi hermanazo David Rica de David Rica Inspira tu Esencia desde Madrid. Hermano, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal está mi hermano del otro lado del charco? Bueno, contento de que después de todas las odiseas y vicisitudes personales, todos esos obstáculos que el universo nos pone muy inteligentemente, al final hemos logrado volver a reunirnos para hacer esta segunda grabación. Hemos tenido nuestros propios mitos griegos, ¿no? en la vida real, lo cual es maravilloso. Exacto, es maravilloso porque el enfoque que queremos darle a este programa es aplicar el conocimiento de esos mitos a las situaciones que nos pasan todos los días, ¿verdad? A esas situaciones con la familia, esos conflictos a veces con las personas que vivimos, ya sean compañeros de piso o una pareja, con los compañeros de trabajo, o sea, al final son diferentes maneras en que la vida nos pone a prueba a través de las relaciones humanas y esta información nos va a servir para tener herramientas y lidiar con eso de manera exitosa, así como lo hacen los héroes de los mitos. Hermano, ¿recuerdas cuál es el mito que vamos a analizar el día de hoy? Hoy tenemos el maravilloso mito de Perseo y Medusa. Uno de los clásicos clásicos, ¿verdad? Que nos encanta a los dos. Cuando te hablan de Perseo y Medusa, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Me viene la imagen de Perseo cortándole la cabeza a la medusa y exhibiéndola. Una imagen icónica, ¿no? Definitivamente. O sea, cuando yo creo que es inevitable hablar de mitos griegos y no acordarse de Perseo y de Medusa. Totalmente. Bueno, No descifraremos todavía cuál es el significado de eso, así que el que quiera conocerlo tiene que aguantar el desarrollo de todo el vídeo hasta el final, que seguro que le encanta. Va a valer la pena, ¿verdad? Como siempre. Estoy seguro que, como tú bien dices, esto se va desarrollando un entendimiento que al final pues, nos lleva a conclusiones que son muy interesantes. Entonces, no sé si estás listo para arrancar esta aventura. Vamos a por ello. Vamos a por ello, me encanta esa frase. Ok, Perseo y Medusa, ¿cómo empieza este cuento? Dicen que un oráculo le profetiza a Acrisio, que era rey de la ciudad de Argos, una de las ciudades más reconocidas de la antigüedad, que se dice que fue cuna, bueno, al menos según la mitología, ¿no? Cuna de muchos héroes importantes. Y le dice el oráculo a este rey que él iba a morir a manos de su propio nieto. Bueno, aquí tenemos una similitud con el mito anterior que fue Narciso, porque hay también una predicción importante, ¿verdad? Entonces, en base a esta predicción, el protagonista, quizás desde el miedo, toma decisiones para tratar de evitar su destino. Entonces, precisamente por lo que voy diciendo, pues por no querer enfrentar este destino, Acrisio decide encerrar a su hija, que se llama Danae, en una torre de bronce, muy simbólico. Más adelante vamos a ver un poquito del significado de los metales. Para la antigua Grecia y también para los romanos, los metales estaban asociados a cualidades del ser humano, de la mente y del alma, y también a los dioses mismos. O sea, cada metal tenía asociaciones con un dios particular. Es encerrada entonces Danae en una torre de bronce porque el rey creía que así iba a evitar pues que ella quedara embarazada de nadie y que se pudiera cumplir esta profecía. Pero él no contaba con la astucia de la providencia, que por alguna razón parece entonces que el dios Zeus, que ya sabemos que es un poquito pícaro y travieso, se encapricha entonces con Danae y dice el mito que se transforma en una lluvia dorada que cae desde el techo de la torre sobre la joven, bañándola completamente. ¿Y qué creen que sucede? Como Zeus es muy creativo y muy chévere, deja embarazada a Danae en esta forma de lluvia dorada. Un paréntesis gracioso, no sé si quizás de aquí habrán sacado el nombre para el famoso fetiche este del Golden Rain, de la lluvia dorada. Uno no sabe, ¿no? De dónde vienen las vainas. Coméntame, hermano. Efectivamente. Pues mira, de esto último justamente no te puedo comentar porque yo tampoco lo sé.
pero me ha parecido un detalle curioso para analizar, que seguramente desvelemos en futuros vídeos. Y en relación al propio mito en sí, comienza ya con una predicción que efectivamente tiene el destino marcado de morir por su nieto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tú tratas de evitar el destino? Que, como bien dijo Carl Jung, lo que tú pones en tu parte oculta, el destino te lo trae en forma de hechos vivenciales, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos más adelante cómo transcurre el mito, pero es importante tener este detalle en mente desde el mismo inicio del mito en sí. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Encierra en las torres, ¿no? Eso se podría traducir al lenguaje que estamos utilizando ahora. Es como un encierro mental, ¿no? Es una cárcel del ego. Luego, utilizando la metáfora de la lluvia, que la lluvia es agua, y el agua en el mundo del desarrollo personal está relacionada con las emociones, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes tener tu propia cárcel mental creada por el ego, pero el poder de las emociones siempre es más fuerte. Entonces, si no están alineados pensamientos y emociones, obviamente va a haber un desbarajuste interno, ¿no? En este caso, Zeus es súper poderoso y es muy creativo, entonces él lo que hace es que una lluvia de una categoría superior, porque es dorada y la torre era de bronce, es capaz de traspasar esa cárcel mental que había creado el rey. Estuve viendo que el bronce, primero que nada, es una aleación entre el cobre y el estaño, que eran dos de los metales usuales de la época. Entonces ambos metales se relacionaban con Afrodita. Los que saben un poquito de mitología pues ya sabrán que Afrodita o Venus es la diosa que se asocia con el amor, pero desde un sentido tanto el deseo pasional como también lo que sería ya un amor romántico, ¿no? Un amor quizás un poquito más elevado. Entonces digamos que esta prisión de bronce tiene mucho que ver con los deseos. En ese sentido fuiste muy atinado, porque el ego trabaja en base a los deseos personales. Pues el ego, como decía el Buda, pues el ego se apasiona, se apega, siente deseo o aversión, y a veces todo ese conjunto de impulsos que nacen desde el ego se van convirtiendo en barrotes que nos encierran como en esta torre de bronce, en esta prisión. Y interesantemente, otra cosa que se creía para los griegos es que el bronce, a pesar de ser ya un metal un poco más trabajado, por ejemplo, ellos lo consideraban de mayor categoría que tanto el cobre y el estaño, y también que el hierro y el acero y otros metales, que en ese caso pues por lo menos el hierro es asociado a Marte. Entonces el hierro se asocia mucho con un carácter como fuerte, violento, dominante, con la guerra, porque era el metal que se usaba para las armas. Sin embargo, el bronce todavía era considerado imperfecto porque no tenía una aleación completamente pura, lo cual sería el caso contrario con el oro, que era considerado un metal divino porque tenía una aleación pura y se consideraba incorruptible. Entonces el oro de alguna manera reflejaba también la conciencia divina, o digamos que una frecuencia superior. Entonces lo que dices tiene mucho sentido, porque estando encerrado en la prisión del deseo, ¿qué más te puede sacar de ahí que quizás una lluvia de inspiración de otro nivel de frecuencia, ¿verdad? Tener como un atisbo de una conciencia diferente a la que uno está habituado pues en su prisioncita del ego. La verdad que me parece muy acertado, porque todo tiene significado, ¿no?, en esta vida. Entonces esa asociación está muy sabiamente hecha. Me encanta, bro. Bueno, vamos a seguir adelante porque el mito todavía tiene bastante caña para cortar. Dice entonces que de esta situación, la lluvia dorada de Zeus sobre Danae, se genera entonces el embarazo de Perseo, ¿no? Se da la gestación de Perseo. Acrisio se entera de eso y la verdad es que no lo tomó nada bien. Nos dice el mito que él no creyó que había ninguna intervención divina ahí. Él se sintió timado y engañado. Me imagino que pensó que había habido algún ardid para introducir un hombre y bueno, embarazar a su hija. Y lleno de rabia decide arrojar a Danae embarazada, pues a Danae, esto con su, bueno, no sé cómo se le llama, el nonato, ¿no? Con su niño pues en el vientre,
los coloca en un cofre de madera y los arroja al mar, o sea, un acto sumamente cruel, ¿no? Como quien dice, para deshacerse de ellos. Y lo que él no sabía era que como el responsable del embarazo había sido Zeus, pues Zeus le pide a su hermanito Poseidón que por favor calmara las aguas. Volvemos al agua, que tú hablabas de eso en antes, me imagino que tendrás comentarios interesantes. Poseidón, el dios regente de los mares, a petición de su hermano, calma las aguas y dirige este cofre de madera hacia un buen puerto. Entonces nos dice el mito que la madre y el hijo sobreviven, naturalmente, porque si no, no estaríamos aquí hablando de Perseo, y alcanzan la costa de la isla de Sérifos. En esta isla gobierna un rey llamado Polidectes y su hermano que se llama Dictys. Ellos recogen a la mujer con el niño, a los cuales deciden criar, deciden darles hogar y deciden criar a Perseo entonces como si fuera de su descendencia. Bueno, pues maravilloso. En primer lugar, el rey sigue luchando contra este destino, ¿no? Su propia vida, y el ego muchas veces nos lleva a cometer actos realmente pues muy egoístas y muy crueles, ¿no? En este caso no tiene ninguna piedad y les lanza al mar. Pero ¿qué hace? Pues si una lluvia simplemente la dejó embarazada, lanzarles al mar, que es llenarse de toda la grandeza del agua, pues lo que hizo fue justamente lo contrario, ¿no? De lo que quería conseguir. Por eso, cuando sigues tu camino, el destino te ayuda, ¿no? El destino, o como quieras llamarlo. Por eso se calmaron las aguas y luego la llevaron a un puerto diferente, un puerto mejor que el anterior en el que estaba, ¿no? Claro, un puerto en donde tendrían la oportunidad de desarrollarse, que era lo que Acrisio no quería permitir. Pero mira que lo que dices me ha estimulado una analogía, te la voy a compartir para ver qué opinas. Yo pienso que a veces Danae y Perseo en nuestra vida suelen ser esas situaciones que llegan como problemas, ¿no? Llegan como obstáculos, como problemas, pero que quizás sin que nosotros sepamos llevan en sí mismos el germen de hacernos evolucionar. Pero como nosotros lo vemos desde el ego como un problema, está la clásica esta, ¿no? Como de esconder la basura debajo de la cama, ¿no? Tú agarras lo que no te gusta, lo que no quieres enfrentar, y en vez de aceptarlo, lo tiras como que al baúl de los recuerdos del inconsciente, ¿no? Yo no quiero saber de eso, no quiero lidiar con eso, de pronto me molesta cómo me hizo sentir esta ruptura, de pronto falleció un ser querido y yo no estoy dispuesto a enfrentar esa tristeza, o me despidieron del trabajo y no sé cómo lidiar con esa sensación de frustración. Entonces, en vez de enfrentar esa, digamos que esa jugada de la providencia, ¿no? Que la vemos como una maldición, igual que Acrisio, porque consideramos que el cumplimiento de ese hecho significaría el fin de nosotros como nos conocemos hasta ahora, desde el ego. Entonces, al verlo así, en vez de enfrentarlo, hacemos como Acrisio, lo metemos en el cofrecito de madera y vaya para el fondo del mar, ¿no? Y como tú bien dices, ¿el mar qué es? El mar del inconsciente, el mar de las emociones profundas, de lo más primitivo que hay en nosotros. Y al igual que Acrisio, quizás en vez de evitar nuestro destino, lo que estamos es dándole más fuerza para que eso después vuelva a surgir y venga de vuelta a nosotros, quizás de una manera más, ni siquiera sé cómo decirlo, pues más intensa, más desafiante, inevitable, que es lo que sucede muchas veces. Exacto. Nosotros hemos venido a este mundo material a aprender unas lecciones, ¿no? a que nuestro alma siga evolucionando. Por lo tanto, el mundo espiritual nos va a poner las trabas necesarias que hagan falta para que nuestro ser en sí sea capaz de llevarse esos aprendizajes. Me encanta. Entonces, de esta primera parte del mito quizás podemos llevarnos la conclusión de que aprender del rey Acrisio y darnos cuenta que quizás la profecía no es tan terrible como pensamos. Quizás esa mala noticia, ese suceso terrible, esa pérdida que toca nuestra puerta, en vez de verla como una maldición, lo que deberíamos pensar es ¿cómo puede esto contribuir con el nacimiento del Perseo que hay en mí? Exacto. De hecho, aunque le duela mucho al ego, es precisamente en estas situaciones complicadas en las que nosotros podemos crecer y ser mejor que antes. Más adelante, el rey de este lugar, de Sérifos, Polidectes, se termina enamorando de la mamá de Perseo, de Danae.
pero él creía que Perseo iba a ser un obstáculo, ¿no? Me imagino que a estas alturas del mito ya Perseo era un joven, ya grande, ¿no? Ya desarrollado, entonces Polidectes lo veía como un rival, como un obstáculo para obtener el amor de su madre, y decide armar toda una artimaña para engañarlos a todos. Él finge que estaba enamorado de una princesa llamada Hipodamia, y parece que la tradición era que los diferentes miembros de la comunidad, la gente del pueblo, o sea, todos le ofrecían regalos al rey para que él pudiera como hacerle un espectáculo, ¿no? A la persona a la que él le quería pedir la mano. Entonces Polidectes pues acepta los regalos que le ofrece la gente del pueblo, que le ofrece la comunidad, pero Perseo cometió el error como de jactarse de que él estaría dispuesto a traer lo que sea para complacer al rey, ¿no? Él se sentía muy agradecido y quizás lo veía como un padre también. Entonces Perseo incluso, pues quizás en chiste, quizás en serio, pues dice que él sería capaz de traer hasta la cabeza de la gorgona Medusa, ¿no? Que era obviamente un monstruo legendario, reconocido como un ser terrible, pues que era capaz de acabar con la vida de cualquiera pues que le hiciera frente. Entonces Perseo se jacta de esto y Polidectes lo ve como una oportunidad perfecta para deshacerse de él. Entonces no le acepta ningún otro regalo y le dice: tú me prometiste que me ibas a traer la cabeza de Medusa y eso es lo único que yo voy a aceptar de ti. Entonces Perseo se ve en la obligación de emprender un viaje para ver cómo va a ser y poder cumplir entonces su palabra con el rey. Fantástico. Aquí acabamos de presenciar todo un despliegue de artimañas de egos, ¿no? En este caso, Polidectes, fíjate lo que es capaz de montar solamente para conseguir el amor condicionado de esta mujer. O sea, es capaz de inventarse la historia de que no, que es para enamorar a otra reina y que me tenéis que traer regalos todos, o sea, para que veas lo que es capaz de inventarse el ego con tal de conseguir lo que quiere, ¿no? En este caso, Perseo pues responde también con su propio juego del ego, ¿no? De querer impresionar o, bueno, no se sabe por qué muy bien, pero bueno, desde luego que no era un regalo modesto, ¿no? Como tal vez podría haberle ofrecido. Le dijo: no, yo directamente te traigo la cabeza. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay este juego de egos, ¿no? En vez de hablar de alma a alma, se habla de ego a ego. Pues pasa lo que nos vas a contar ahora dentro de poco, después de tu análisis. Hermano, aquí en Panamá, y bueno, para meterle siempre, ¿no? A mí no me gusta que esto sea rígido, me gusta que la gente sienta que somos amigos reunidos en un salón con unas cervecitas, unos vinos, como hacían los filósofos antiguos, y de una manera muy divertida, muy creativa, pues disfrutar todo este conocimiento. Entonces quería compartirles una palabra muy coloquial, ¿no? De acá de los panameños, quizás un poquito subida de tono, pero para que se rían. Aquí cuando algo se complica mucho, utilizamos el término verguero. Decimos que se formó el verguero. Y lo que yo pensé cuando te escuché hablar de que y empecé a pensar en situaciones de mi vida y situaciones que he visto en la vida de otros cuando decidimos hacer estas interacciones desde las artimañas del ego. Entonces yo desde mi ego me dirijo hacia tu ego y tú desde tu ego con el mío, con el ego de otro amigo, y empezamos desde los egos a armar un tremendo verguero, porque eso es lo que pasa al final, porque no hay honestidad, nadie está diciendo lo que realmente necesita, nadie está diciendo qué es lo que espera del otro, o sea, todo es a través de la máscara, ¿no? Estoy fingiendo que me caes bien para conseguir algo de ti y tú estás fingiendo otra cosa hacia mí porque también tienes otro interés, y en esa telaraña de mentiras lo que se arma es una tremenda complicación que nos pone a todos en la vía directa hacia Medusa, ¿no? Que es como un gran problema. O sea, es un problema porque era una tipa que te miraba y te petrificaba. ¿Y cuántas veces no nos buscamos Medusa en el trabajo, en la familia, con la pareja, en cualquier situación, porque no somos capaces de comunicarnos desde el alma, desde la verdadera necesidad del momento y desde la honestidad? Hey, mira, necesito esto de ti, ¿crees que me lo puedes ofrecer? Yo puedo hacer esto por ti. O sea, como tú dices, desde la humildad, no desde el venderte gato por liebre para impresionarte y después meterme en un problema. Exacto. Pero bueno, a este punto también mencionar que Medusa no es mala. O sea, Medusa de hecho es buena, porque gracias a Medusa, gracias a cada una de las medusas que la vida nos trae, es como nosotros podemos evolucionar.
Qué belleza. Acabas de colocar la cereza sobre el pastel, hermano, porque es cierto. Y me recuerdas un poco estos términos que tienen que ver con la alquimia, ¿no? Lo que es transmutar, lo que es saber extraer lo mejor de lo que parece lo peor. Y ahí volvemos a lo que hablábamos al inicio. ¿Por qué la profecía tiene que ser algo malo? Al final, quizás ese desafío, ese monstruo que me da tanto miedo, puede ser mi oportunidad de transformación, puede ser mi trampolín. Me recuerdo una frase que dicen en la Cábala. En la Cábala se dice mucho: Satán, escalera para bajar; Satán, escalera para subir. Entonces, al final, no es rehuir del Satán, sino decidir la manera en la que lo quiero abordar para que sea un motivo de ascenso y no de descenso. ¿Tiene sentido? Exacto. Porque ahí ya entramos en el juego de la dualidad del ego, ¿no? De querer todo encasillarlo en bueno o malo en función de lo que al propio ego le conviene, ¿no? Egoístamente. Mira, lo siguiente que nos dice el mito es muy interesante, porque nos dice que Perseo parte en el viaje, o sea, él sale guiado por los dioses. O sea, de salida hay apoyo y guía divina. Bueno, le hago un resaltador a esto para que tú después nos elabores, ¿no? Él de salida va guiado, y no por cualquier dios, va guiado por Atenea, nacida de la frente de Zeus, o sea, no concebida de manera sexual, que representa la sabiduría, la inteligencia y la guerra estratégica. Ojo, porque ahí está la dualidad de ella con Ares. Atenea representa la estrategia de la guerra y Ares representa la parte brutal de la guerra, ¿no? La guerra en sí misma. Entonces, además de Atena, Perseo iba también con Hermes. Hermes se le llamaba el mensajero de los dioses. ¿Cuáles son sus cualidades? Velocidad, comunicación, transmitir información. Ahí vamos viendo cuáles son las cualidades de la psique, de la conciencia, que necesitan acompañar al héroe, o sea, a todos nosotros, en esa aventura de transformación que vamos a emprender. Importante, Hermes era asociado con el planeta Mercurio, ¿no? Para que les quede ese detallito también. Entonces, sale Perseo con la bendición de estos dioses en busca de las hijas de un titán, creo que era un titán llamado Forcis, de los mares, que se le decía las grayas, o sea, seres muy interesantes. Y yo sé que con lo que voy a decir ahora te van a venir ideas que definitivamente la gente va a disfrutar, porque observa esto. Nos dice que eran 3 ancianas que solo tenían un ojo y un diente que se compartían entre las 3. O sea, ellas no podían estar activas las 3 a la vez. O sea, era como si se pasara un relevo, ¿no? Entonces, estas eran las grayas. Ellas se pasaban pues el diente y el ojo. Y los nombres de estos personajes, que ellas eran 3, eran Dinio, que significa temor; Enio, que significa horror; Penfredo, que significa alarma. Entonces, muy interesante pues que tenemos estos 3 personajes que dicen que son hermanas, hijas del titán Forcis, que eran como una especie de pitonisas también, ¿no? Como de brujas. Y Perseo les arrebata el ojo y les dice que a cambio de devolvérselo, ellas tienen que decirle dónde viven sus hermanas las ninfas, porque Perseo, por la guía de Atenea y Hermes, sabía que las ninfas tenían que darle un objeto muy importante y muy especial que le permitiría a él contener el objeto que iba a buscar, que era la cabeza de Medusa. Esta parte es bastante densa, ¿eh? Está bien condensada. Bueno, lo primero es justamente ese highlight que has hecho al inicio, que es resaltar que fue acompañado por los dioses, ¿no? Y además, menudos dioses. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú te pones en tu camino de crecimiento de verdad, abandonas el camino del ego y te vas al camino de tu evolución natural, la vida eso te lo recompensa. Por lo tanto, cuando tú vas en la dirección correcta, tú tienes a muchos dioses y muy poderosos detrás ayudándote. Eso como primer detalle que me ha encantado como lo has querido resaltar, ¿no? Luego también has mencionado a Mercurio, que Mercurio tiene que ver con la mente, ¿no? Que efectivamente no se trata de derrotar a la mente, se trata de alinearte con ella, ¿no? De poder trabajar en conjunto. Se supone que, o sea, la mente es una parte muy poderosa en el ser humano, pero claro, es como tener un cuchillo. Tú un cuchillo lo puedes utilizar para clavárselo a alguien o lo puedes utilizar para cortar pan y dar de comer a alguien, ¿no? Entonces con la mente sucede lo mismo. En función de cómo tú la utilices, te puede favorecer
o te puede perjudicar a tu propio desarrollo, ¿no? Luego también me he fijado en el detalle de las 3 pitonisas, que me ha gustado mucho el tema de que compartiesen ojo, diente y tal, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto? Esto significa que sería traducido como un narcisismo espiritual, ¿no? Verlo todo desde esa única visión, ¿no? Las 3 comparten un ojo, un diente. ¿Dónde está el yo? ¿Dónde está la personalización, ¿no? Es como estar adoctrinado por un solo ojo y actuar con un solo diente, ¿no? Pero ahí, ¿dónde está justamente la esencia de tu ser? Si has perdido tu cualidad como persona, si compartes un ojo con otras 2 personas más, ¿no? Entonces, por eso precisamente, dentro de esta historia, de este mito, representan algo que no es tan positivo, ¿no? Digamos, en un principio para Perseo, pero si bien es necesario para poder seguir su camino de evolución. Mira que muchos comentarios a las cosas que vienes diciendo. Primero, con lo que dijiste al inicio, súper de acuerdo, y me recordaste una frase en una canción de Kenny, creo que se llama Kenny Loggins, el autor de Footloose, muy famosa canción, me encanta. Él tiene otra canción en donde él dice en una frase, el cielo ayudará al hombre que desafíe sus miedos. Y ojo, porque me acordé curiosamente por lo que tú decías, pero lo dije sin saber que se conecta con el aspecto de las grallas. Entonces tú dices, cuando uno colabora con el destino, acepta su llamado, grandes fuerzas cósmicas están de tu lado, o sea, te acompañan en el proceso, te brindan herramientas para que tú triunfes. Contrario a lo que sucedía entonces al inicio con el rey Acrisio, que él no quiso colaborar con el destino y quiso impedir el nacimiento pues de este nieto de él que estaba destinado. Entonces vemos el contraste de desde el ego negar mi destino y resistirme a la vida. Se habla mucho de eso, resistencia o no resistencia, y ya sabemos que vivir en resistencia nos genera lucha y nos genera conflicto. De hecho, en mi canal Meditación para Todos tengo un video que se llama que trata del tema de la no resistencia, para que los que quieran lo busquen y lo vean. Entonces, la parte de que los dioses apoyan a quien desafía sus miedos, y aquí te dejo un comentario para que también nos enriquezcas. ¿Qué pensaste, y no sé si te llamó la atención o qué ideas trajo a tu mente, que los nombres de las grallas sean temor, horror y alarma? O sea, qué interesante que las energías con las que tiene que transar Perseo para poder dar un paso adelante en su travesía, precisamente todas tienen que ver con alguna forma de miedo. ¿Qué opinas tú de eso? Eso es justamente las artimañas que crea tu propio ego para no quitarle la máscara, ¿no? Es a través del miedo como él tiene todo su poder. Pues como hemos visto ya al principio del mito, el ego es capaz de cualquier cosa con tal de mantener su supervivencia, ¿no? Entonces, en este caso, lo hace ya a nivel interno, es decir, te crea falsos miedos con tal de que tú no sigas en ese camino de la evolución, ¿no? De trascenderlo. O sea, si bien el ego no es malo, porque como hemos dicho no existe nada bueno ni malo, esa es una dualidad creada por el propio ego, el ego mal equilibrado es el que te puede traer problemas a la hora de tener una vida diaria normal, ¿no? Digamos, ya como bien has dicho, queremos aplicar esto a la vida real, ¿no? A lo que puedes tocar tú con los dedos, ¿no? En tu día a día. Entonces, un ego que no esté equilibrado, se crea ese tipo de artimañas. En este caso, el ego, o sea, el miedo es la emoción más poderosa que hay. Me encanta lo que acabas de decir, porque gracias a ti visualicé un concepto que nunca se me había ocurrido antes. Cuando dijiste el miedo es la emoción más poderosa que hay, recordé el concepto científico de antimateria y visualicé el miedo como una especie de antiemoción. O sea, en realidad incluso más que una emoción es como el gran devorador de las emociones, porque el miedo cuando crece mata la esperanza, mata el amor, mata la confianza. O sea, es como un monstruo que se va comiendo pues todas las semillas de cosas buenas que tiene un ser en su corazón. Es que no sé, esto está tan profundo que cada cosa que vas diciendo y que vamos compartiendo abre más profundidad. Ahí me quedé pensando en antes cuando estábamos discutiendo la parte
de las grallas y que representan el miedo, para ayudar a ilustrar a nuestro público y hacer más fácil de entender el mito, creo que podríamos verlo como que la primera parte, que tiene que ver con la gestación y crianza de Perseo, quizás se enfoca un poquito más con esas vicisitudes del mundo externo, pero creo que ya la misma travesía hacia Medusa podríamos enfocarla como ya el inicio del viaje interior. Son seres y fenómenos que estamos encontrando dentro de nuestra propia alma, en nuestro viaje hacia el inconsciente, hacia nuestra alma. Y por eso empezamos a ver ya aquí muchos más hechos y fenómenos mitológicos. Aquí aparecen los dioses, aquí aparecen estos seres, estas grallas que son como una especie de brujas o profetisas, vienen las ninfas también, o sea, aparecen seres que, digamos, tú no encontrarías como en la calle, por decirlo así, ¿no? Pero quizás es el lenguaje simbólico que nos quiere hablar de esas realidades internas. ¿Qué opinas tú de eso? Totalmente de acuerdo, o sea, como me dijiste tú un día, la acabas de sacar del estadio ahora mismo. La boté, como me ha decían encantado. Exactamente. Efectivamente, cuando estás al inicio de tu camino de desarrollo, cuando estás un poco más en lo superficial, digamos, pues los hechos que te suceden son más superficiales. Pero a medida que tú te vas adentrando dentro de tu inconsciente, cuando vas alumbrando un poquito con esa linterna y ves lo que hay dentro de ti, ahí es cuando de verdad salen los monstruos que hemos tenido tantos años escondidos, ¿no? Claro, que hacemos alusión a cómo empezó todo. Es ese cofrecito de madera en donde hemos ido guardando lo que no queremos enfrentar y que tiramos al fondo del mar, pero que de alguna manera, en vez de perderse, termina pariendo todos estos fenómenos psicológicos y emocionales que después vienen como fantasmas a cobrar venganza de nosotros, ¿no? Exacto. Así que para que veamos lo bonito que es este camino, ¿no? Pero te dejo continuar, que ahora queda la parte interesante. Maravilla, estamos sintonizados porque te iba a decir que estamos listos para seguir adelante. Bien, entonces, gracias a la artimaña que le jugó Perseo a las grallas, pues de robarles el ojo y chantajearlas, ellas le dan la información de dónde están sus hermanas. Ojo, y resaltador esto también, las grallas asociadas con quizás un tipo de energía que veríamos muy negativo, de alguna manera eran igual hermanas de las ninfas. O sea que había una conexión entre estas manifestaciones negativas del miedo, pero también las manifestaciones mágicas del ser. O sea, todo está unido, son hermanas. Entonces Perseo llega a las ninfas gracias a esta información y dice el mito que de las ninfas él obtiene un zurrón, que entendemos que es un tipo de bolso, un zurrón mágico con el cual él va a poder contener la cabeza del monstruo, porque obviamente Medusa no era cualquier tipo de criatura, era una criatura con muchos poderes y pues con unas capacidades de hacer mucho daño. Entonces él no podía guardar esa cabeza en cualquier tipo de recipiente. Entonces bueno, obtiene este objeto que le permite realizar la hazaña del dios Hermes. Uno de sus aliados obtiene las famosas sandalias aladas, ¿no? Que se asocian a Hermes, ¿no? Que se dice que él era muy veloz, que volaba, corría. O sea, estas sandalias le permitían un movimiento increíble a Hermes. Y era con lo cual se trasladaba, porque obviamente los dioses vivían en diferentes cámaras del Olimpo, ¿verdad? Y Hermes entonces se trasladaba a través del cosmos gracias a estas sandalias que le presta a Perseo. Imagínense qué cariño le tenía que tener para prestarle sus Nike favoritas. ¿Quién presta sus Nike a un colega? Alguien muy cercano. Y las aladas, no cualquier par. Sí. Las Air Jordan. Entonces, el último objeto que le facilitan los dioses, bueno, no el último, perdón, pero uno de los más importantes que le facilitan los dioses a Perseo es el casco del dios Hades. Imagínate, o sea, primero que nada el casco, que es una pieza como quien dice insignia de la armadura, pues de un guerrero, de un héroe o de un dios. O sea, el casco de Hades, del dios del inframundo, quien gobierna todo lo que tiene que ver con lo oscuro, lo oculto, el inconsciente. Perseo obtiene el casco de esta deidad, lo cual le iba a dar en la facultad de hacerse invisible y poder escabullirse del peligro después de cometer pues su fechoría. Entonces Atena, para coronar pues todo este proceso de ofrendas y regalos a nuestro semidios, a nuestro héroe, le proporciona una hoz de acero, ¿no? Aquí volvemos a lo de los metales. El acero es una aleación del hierro con otros metales.
le proporciona esta hoz que le iba a permitir a él cortar a través de la piel de la gorgona, que entendemos pues que era una piel, no era una piel común, y también le proporciona el famoso escudo de Atenea, que es uno de los elementos insignia de este mito, porque era un escudo de bronce muy pulido y era tanto así que era brillante y también reflejaba, o sea, funcionaba como un espejo este escudo. O sea, Perseo venía equipado de todas estas artefactos mágicos que le iban a acompañar a él y le iban a permitir realizar la hazaña pues de conquistar la cabeza de Medusa. Bien equipado, ¿eh? Sí, voy a recapitular porque sé que son bastantes cosas. Entonces Perseo se va con el zurrón mágico de las ninfas para guardar la cabecita. Se va con las sandalias de Hermes para moverse ligerito, como decimos acá en Panamá, rápido y ligero. Se va con el casco de Hades por si lo pillan, hacerse invisible. Se va con la hoz de acero de Atenea para cortar la cabeza y el escudo espejo de Atenea para poder ver al monstruo sin tener que mirarla directamente y así evitar tener que ser petrificado. Correcto, pues en primer lugar, el zurrón, que es un zurrón mágico porque tiene que ser capaz de contener a esta parte negativa del ego, ¿no? Esta parte que no te deja vivir una vida equilibrada, ¿no? En segundo lugar, las zapatillas aladas, el último modelo de las Air Jordan, que son muy necesarias para recorrer el camino, para ayudarte a recorrer este camino de evolución. En tercer lugar, el casco, que además has dicho que es de Hades, que es del inframundo. Justamente en nuestra parte oscura es donde se encuentran nuestras mayores virtudes, ¿no? Alumbrando la parte que tenemos guardada en el inconsciente es donde podemos sacar nuestro mayor potencial, ¿no? Un casco también puede representar un cambio de mentalidad, ¿no? Y además la invisibilidad que te ofrece, ¿eso cómo lo traduciría yo? Pues que cuando tú te vuelves invisible, tú dejas de reflejarte en los demás, ¿no? Que nos solemos reflejar a través de este juego de egos. Luego, en cuarto lugar, la hoz, que obviamente necesitamos también algún arma ofensiva, digamos. Con este caso, la utilizaríamos para cortar justamente esos vínculos con la parte oscura, ¿no? Para hacerla luminosa. Y luego, en quinto lugar, el escudo, que sirve como defensa, ¿no? Obviamente, no es la hoz para atacar, pero el escudo para defender, que el escudo sirve justamente para el reflejo, ¿no? Ahí es donde con tu escudo se refleja en el resto y ven las otras personas tu ego. Entonces, digamos que lleva un pack bastante completito. Hay que ir bien preparado. Cuando vas en este camino tienes que ir bien preparado. Mira, de todas las cosas mencionadas, hay algunas que llaman mucho mi atención. Por lo menos el zurrón mágico, que nos da la capacidad de contener esto que vamos a ir a capturar, como tú dices, ¿no? De la sombra, del aspecto oscuro representado por Medusa. Me recuerda el concepto cabalista de Kli, de la vasija. Dicen los cabalistas que parte del trabajo que venimos a hacer al plano material es aprender a través de nuestro esfuerzo consciente en el camino del amor a generar vasija, a generar a través de nuestros actos y nuestro mérito la capacidad de poder recibir y contener la luz divina. Porque lo que explica la Cábala es que el Creador, que es todo dar, siempre está bendiciendo, siempre está dando luz. Pero si tú no trabajas en tu vasija, si no construyes la estructura, es como si vas al río sin tu balde, y bueno, ¿de qué sirve que te tires hasta el río si no tienes con qué agarrar el agua? Porque imagínate que si vas al río de agarrar de manito en manito, o sea, te vas a tomar toda la vida. O sea, necesitas un buen contenedor que te permita recoger la cantidad de agua del río que tú necesitas y volver entonces a tu pueblo, pues para poder saciar la sed, para poder usar el agua para lavar, para bañarte. Entonces el zurrón mágico me recuerda mucho esta realidad de crear una estructura interna que me permita contener la luz o transmutar esa oscuridad en luz. El casco de Hades, brillante, porque primero, como tú dices, un casco tiene que ver con la mente, protección de la mente, la mentalidad, la parte psíquica. Y es el casco de no cualquier personaje, del rey del inframundo, asociado también con el planeta Plutón.
que tiene cualidades pues que a veces también parecen ser muy negativas, ¿no? Cualidades de destrucción, de muerte, de finalización, de anular, de silencio, de vacío, pero que al mismo tiempo son cualidades necesarias para dar paso a un resurgimiento, renacimiento o transformación. Entonces me parece a mí que el casco de Hades quizás nos hablaba también de esa mente que tenemos que tener, como por ejemplo cuando pensáramos en estos clásicos cuentitos del Zen, ¿verdad? En donde lo primero que le dice el maestro al discípulo es que tienes que vaciarte de ti mismo, tienes que vaciarte de todas esas ideas mundanas, de todos los preconceptos, de toda esa información tergiversada del ego, que normalmente estamos llenos de todo eso, pues de esa soberbia, de ese orgullo, de que yo soy lo máximo, de que yo me las sé todas, de que nadie me echa cuento. Entonces quizás el casco de Hades significa la anulación y la muerte de esa mentalidad limitada para poder desde ahí abrirme a un pensamiento ilimitado que me hace invisible en el sentido de que me pone en una frecuencia diferente a esa dinámica que hablábamos al inicio del cuento de los egos, ¿verdad? Ya no voy a estar yo afectado por esas artimañas de los diferentes egos a mi alrededor, porque ellos están desde esa frecuencia, pero yo ahora estoy, como quien dice, invisible de que eso me traspasa. En buen panameño decimos, me resbala, pues, ya no me afecta, no le meto mente. Simplemente estoy más allá de esos dramas. Y lo último que quería resaltar, ya para ir a la conclusión del mito, es la función del escudo. Y yo creo que tiene que ver con algo que tú y yo comentamos mucho en el video de Narciso, y es la ley del espejo. Que al final, si yo sé utilizar el reflejo de las cosas que me molestan, que me chocan, que me incomodan y que veo proyectadas en los demás como si fueran suyas, si sé utilizar ese reflejo como mi defensa, dándome cuenta que esos reflejos me están hablando de mí mismo, ellos me permiten ver a mi monstruo interior que de otra forma yo no lo podría ver si no fuera solamente usando el reflejo. Entonces, al final, todas esas proyecciones, en vez de ser algo que me haga daño, se convierten en mi propia defensa, porque me permiten ver a ese monstruo que por dentro me está carcomiendo. Lo has vuelto a clavar. Gracias a esas proyecciones, ¿no?, que vemos en los demás, es como podemos ver qué es lo que tenemos dentro de nosotros, ¿no?, qué es lo que hay que cambiar. Bueno, digo yo que con este análisis que acabamos de hacer tú y yo respecto a este punto del mito, todo nuestro público se puede llevar ahora su kit especial cazagorgonas para que puedan ir bien confiados a la cámara de la sombra y hacer un buen trabajo. Bueno, maravilloso, mi hermano. Nos dice entonces ya la parte final que armado con todos estos objetos sagrados, Perseo se introduce en la morada de las gorgonas, porque ojo, no estaba sola Medusa, estaba Medusa con sus hermanas, eran 3 gorgonas, imagínate el semejante peligro, ¿no? Entonces eran hijas también de Forci. Entonces imagínate que esto todo se queda en familia, porque las grayas eran hijas de Forci y eran hermanas de las ninfas. Y las gorgonas también son hijas de Forci, o sea que todas son hermanas prácticamente. Y Forci, de alguna manera, al ser como un titán del océano, está asociado a lo que tú ya nos explicabas del mar del inconsciente, de donde surgen todas estas potencias y todas estas fuerzas, sean luminosas o sean oscuras, ¿no? Pero todas surgen de ahí. Entonces Perseo muy inteligentemente aprovecha y se escabulle mientras ellas están dormidas, porque digamos que nuestro héroe es un poco astuto y él no quiere buscarse más problemas de la cuenta. Entonces él entra cuando ellas están dormidas, se acerca, dice que Atenea, o sea la sabiduría, ojo a esto, Atenea guía su mano en este momento de abordar al monstruo, y él usa entonces el escudo y va viendo a través del reflejo por dónde tiene que avanzar, porque claro, corría el riesgo de que si llegaba a ver directamente, pues aunque estuvieran dormidas parece que igual lo podían convertir en piedra. Entonces él logra acercarse a ellas y utilizando estas armas corta la cabeza de la gorgona, y inmediatamente cuenta el mito que de la cercenación de la cabeza de Medusa nace Pegaso, ¿no?, el famoso caballo alado, y nace también el gigante Crisaor, cuyo nombre significa espada dorada. Muy interesante, ¿no? Nacen estos seres del cuello pues cercenado de Medusa. Entonces dice también que ambos habían sido concebidos cuando Poseidón había violado a Medusa en un templo de Atenea, hecho por el cual la diosa, muy molesta, pues tomó represalias por alguna razón, no contra Poseidón, sino contra la pobre Medusa, que era como una doncella muy bella,
y la transformó en una gorgona. Entonces esto es un detalle importante porque Medusa no nació siendo gorgona, fue transformada en eso por la misma Atenea. O sea que Atenea tiene que ver con todo este mito desde que surge el mismo problema, ¿no? Desde el origen de Medusa hasta el héroe que al final pues está destinado como a ponerle fin a Medusa. Entonces bueno, sale todo esto del acto de cortarle la cabeza. Nos dice entonces que las hermanas furiosas llamadas Esteno y Euriale empiezan a buscar para ver quién era el criminal que había atentado contra la vida de su hermana, pero obviamente pues no tuvieron éxito porque Perseo inteligentemente ya se había colocado el casco de Hades y se había vuelto completamente invisible, librándolo así del peligro porque según dice el mito, estas dos hermanas de Medusa eran inmortales. O sea, entiendo que eran otro tipo de gorgona, quizás todavía más poderoso y más peligrosa. Bueno, la verdad que, bueno, se veía que el final iba a ser épico y así ha sido, ¿no? ¿Qué es lo que sacaría yo de conclusiones de este final de la historia? Empieza adentrándose en la morada, que además estaba a oscuras. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, el mundo interno es un mundo oscuro hasta que tú le arrojas un poquito de luz, ¿no? Entonces, claro, hasta que tú no pones luz en tu sombra, sigue siendo sombra. Luego viene acompañado por la sabiduría, porque como hemos dicho, cuando vas en tu camino de evolución y crecimiento, siempre estás bien acompañado. Va full equip, Perseo. Entonces no hay nada de lo que temer, ¿no? Sabes que te vas a enfrentar a algo que en este caso eres tú mismo, son partes internas de ti, pero vas muy bien acompañado. Entonces, como hemos mencionado antes, en el reflejo con otras personas es donde te puedes ver tú a ti mismo, porque obviamente, que no lo habíamos dicho hasta ahora, pero es súper importante, el camino de crecimiento nunca lo puedes hacer solo, porque tienes que, o sea, la vida está basada, el universo, todo está relacionado, ¿no? Entonces, tú puedes leer un montón de libros de desarrollo personal, trabajarte en terapia, lo que tú quieras, pero si tú no tienes relaciones con otras personas, siempre te va a faltar algo que mejorar o algo que cambiar, ¿no? Ahí es precisamente donde entra esta parte del mito. Luego, qué bonito el final, que le corta la cabeza, es decir, trasciende esa parte de su propio ego y gracias a que le ha cortado la cabeza, sale Pegaso y Crisao, eso, exactamente. Que son seres mitológicos. Gracias justamente a que le ha cortado la cabeza a este ego, han salido estos personajes. ¿Eso qué quiere decir? Ahí Perseo ha transformado su debilidad justamente en una fortaleza, lo cual es realmente mágico. Por eso, cuando las personas sienten que tienen alguna debilidad, qué bonito sería si fueran capaces de cambiar ese enfoque y en vez de verlo como una debilidad, lo vieran como una gran oportunidad para convertirlo en su mayor fortaleza. Es una frase que si te quedas dándole vueltas dices, wow, es realmente posible. Yo siempre pongo el ejemplo en mi caso, ¿no? Yo tenía la debilidad, bueno, y tengo, de que soy hipersensible, ¿no? Entonces, es lo mismo, depende si yo lo utilizo equilibrada y adaptativamente o lo utilizo desequilibradamente. ¿Qué es lo que me pasaba antes? Yo me tomaba todo de forma muy personal, enseguida me sentía herido y demás. ¿Cómo he sido yo capaz de transformarlo? Pues lo que hago es que lo utilizo para ayudar a las personas, porque yo soy capaz de darme cuenta de detalles que muchas otras personas no pueden. Y ya procuro no tomarme las cosas de forma personal, ¿no? Porque la gente no te hace, la gente simplemente hace. Y que el que se lo toma personal es el ego, ¿no? Entonces, fijaos qué bonito es si tú lo que consideras una debilidad consigues meterte en el camino, te armas como Perseo y lo conviertes en tu mayor fortaleza. Cuando uno logra trascender una sombra, cuando logras de verdad llevar la luz a esos aspectos más oscuros y más monstruosos que están dentro de cada uno,
de ellos nacen las más grandes potencias que nos van a llevar a las alturas nunca antes soñadas, porque Pegaso es casi que, quien dice, como el aliado insignia de Perseo, ¿no? De hecho, en todas las aventuras que yo mencioné después, que no estamos discutiendo en este video, pero que son parte importante del desarrollo del viaje del héroe Perseo, él necesita la ayuda y el servicio de Pegaso para conquistar pues todos estos otros obstáculos. De trascender la sombra nacen oportunidades de bendición, nacen oportunidades de generar bondades, riquezas y recursos tanto para mí como quizás para los que me rodean. Yo creo que es una forma hermosa de concluir toda esta aventura. Yo la verdad es que me siento sumamente satisfecho con este segundo capítulo del encuentro con el ego. No sé si tienes algunas palabras más que agregar. Bueno, la última frase que sería bonito que se quedase como conclusión final es que sin Medusa no hay Pegaso. Ahora y que se quede flotando en el aire la frase. El que la votó ahora fuiste tú, hermano, pero más allá como de 3 estadios, porque está hermosa esa frase y de hecho me recuerda en una de las clásicas insignias budistas, que sin lodo no hay loto, porque la flor de loto, que significa la iluminación, al final nace del fango, del pantano. Entonces al final necesitamos ambas cosas, necesitamos el caos para poder generar el cosmos. Y una última cosa que quería decir yo para cerrar, que así mismo como sucedió con Perseo, cuando llegó a la cámara oscura en donde estaba el monstruo dormido, que sea Atenea la sabiduría que guíe nuestras manos en esos momentos más cruciales de nuestra vida. Pero Perseo entra cuando los monstruos están dormidos, ¿no? Es justamente al inconsciente, cuando más se le entra, es cuando estás dormido, ¿no? Por eso este gran análisis de los sueños, porque ahí es cuando el inconsciente te lanza los mensajes, ¿no? En forma de metáfora. O sea, lo sé porque yo en terapia a lo mejor me he analizado, yo qué sé, 800 o 900 sueños, ¿no? Entonces sé muy bien el gran poder que tiene el inconsciente para revelarte que es justamente lo que tú tienes que cambiar, ¿no? En plan, mira, hay algo que tú no ves de forma consciente cuando estás despierto, pero que cuando tú estás dormido, yo aprovecho y te lanzo unas bonitas metáforas para que tú las interpretes. Además, bueno, en mi caso, por ejemplo, mi inconsciente es bastante cachondo, es muy gracioso, ¿no? Las metáforas que me pone, de hecho, a lo mejor algún día cuento alguna y tal, porque son súper divertidas, ¿no? Y es clarísimo cómo con mensajes que tú entiendes porque forman parte de ti, te muestra el camino de crecimiento que tienes que seguir. Creo que David nos ha dejado más que una reflexión, una herramienta, porque creo que eso de llevar un diario de sueños, analizarlo, abrirnos a la luz que nos da el inconsciente en ese momento especial que es ir a dormir, creo que es algo que nos va a traer beneficios a todos y que nos ayuda a construir algo más bonito, que es nuestra propia mitología. Crear nuestro propio mito, entender nuestros propios personajes internos y utilizar esta información que compartimos David y yo hoy con ustedes en este especial, pues de la manera más práctica y más útil para generar frutos de bien en tu vida y en la vida de todas las personas. A mí me gustaría destacar, me gustaría que se llevase en primer lugar el efecto del destino, es decir, si tienes algo que está en tu camino, por mucho que te resistas, eso te va a llegar de una forma o de otra. En segundo lugar, la parte de que lo que te llega a tu vida, que en un principio tu ego te lo define como que es algo negativo para ti, pues un poco cambiar ese enfoque, ¿no? De decir, no es que sea negativo, es que gracias a esto yo me voy a poder transformar a mí mismo, ¿no? Luego, obviamente, la parte de que sin Medusa no hay Pegaso. Y ya que hemos mencionado la parte de los sueños, para que se lleven una herramienta, ¿no? No tanta teoría, pues sí podríamos invitar a las personas que nos vean a que escriban sus sueños. Yo en mi caso, por ejemplo, lo que hago es que cuando me despierto, antes de que se me olvide, cojo y me envío una nota de voz a mí mismo en WhatsApp contando el sueño. Entonces lo cuento como un relato y luego cuando me despierto pues ya lo escribo, ¿no? Para que se lleven algo un poquito así más aplicable. Y por supuesto los sueños nunca te los puedes autointerpretar, siempre tiene que ser un tercero que esté especializado en la interpretación de sueños el que haga este trabajo. Hermano, nuevamente pues volviste a meter otro gol, les acabas de dar una herramienta valiosísima a todos, incluyéndome, porque nunca se me había ocurrido grabarlos en audio.
A veces he dejado de llevar el registro es porque uno no siempre tiene el tiempo como de ponerse a escribir. Pero con esa herramienta te lo agradezco porque creo que me va a servir también en mi propio proceso de autoaprendizaje. Y bueno, creo que eso sería todo, hermano. Te agradezco haber estado aquí conmigo una vez más. Lo he disfrutado al 100% y ya tengo ganas de que el universo nos regale la oportunidad de venir una tercera vez a continuar pues con este maravilloso especial de mitos griegos y despertar de conciencia. Volveremos con el siguiente capítulo, pero mientras tanto estamos disfrutando muchísimo del presente, que es el único tiempo que existe. Así es, hermano, tienes toda la razón. Saludos a todos, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima si Dios quiere. Muchas gracias a todos por el tiempo. Ojalá os sirva. Aquí Jaime y David, soltando las metáforas. Los reyes del baile han venido a divertir con su banda sonora, sonando a todas horas. Te vienen a decir que los mitos molan. Empiezan por Narciso, siguen por Perseo. Cumplen tus deseos y con Teseo te mandan pa'l piso. Y sonar así, la verdad que nadie suena. Libera tu ego ya y rompe sus cadenas. Los centuriones juntos, subimos la escalera. Unidos en batalla, elegimos las hazañas que nos llevan a la gloria. Cada aprendizaje es toda una victoria. Avanzamos mano a mano, todos mis hermanos, juntos para la historia.